Bienvenidos a una edición más de Stop and Go. Yo soy Jennifer Hidalgo. Hoy me acompaña, como siempre, mi buen refuerzo, amigo, colega, Ranger Infante. Y tenemos una invitada especialísima con quien tengo que decir que siempre es un gran honor poder compartir micrófonos. María Paula Saborío, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio, ¿verdad? Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Don Ranger. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos aquí hablando de muchos temas, sobre todo importantes para todos, ¿verdad? Yo creo que la idea del podcast no solo es conversar, sino es dejar mensajes que le ayudan a la gente y es muy bonito. Sigan ustedes escribiendo aquí abajo de este video sobre lo que le parece, lo que estamos conversando el día de hoy, sobre sus recomendaciones también y ayúdenos a construir un mejor podcast. Ese es el principal objetivo, poder traer unas conversaciones que nos permitan siempre mejorar, que ayuden al deporte motor y por supuesto también contar las historias de éxito y de las grandes campeonas, como en este caso María Paula Saborío. Empezamos hablando de historia, ¿a vos qué te encanta? ¿De quién es María Paula? Porque hablar de María Paula, vamos a ver, es una referente del motocross. No nacional, sino latinoamericano, porque María Paula tiene una cantidad importantísima de títulos en Costa Rica, pero fue de los pocos costarricenses que han logrado obtener un latino, y hace poco que se corrió el latino de motocross, llegar a romper esa barrera. María Paula, contanos un poco. Yo sé que es difícil hablar de uno, pero ¿quién es María Paula? Saque los currículums. Sí, gracias a Dios, he sido la primera mujer en Costa Rica en obtener un campeonato latinoamericano. Y tener bastantes carreras ganadas a nivel internacionales, con pilotos muy fuertes, como lo es una Ignacia Riveros, que actualmente es una piloto chilena que anda durísimo en Estados Unidos, con una Jamie Astudillo que también corre en el campeonato del mundo, y siempre haber estado ahí con ellas, corriendo esos latinos, esas carreras internacionales, fueron bastante importantes, porque creo que en mi tiempo fue cuando más exponentes fuertes habían a nivel internacional. María Paula, vamos a ver, el motocross tradicionalmente fue un deporte de hombres, y hemos visto muchas mujeres compitiendo, pero las vemos como la chiquita que comenzó tal vez en Piwi, subió a 60, se anda por ahí en la categoría de mujeres, pero llega a una edad en la que ya se vuelve poco atractivo, y lo vemos ahorita en el campeonato de motocross, que hay jóvenes que están andando muy duro, pero llega un momento en que se vuelve poco atractivo para la mujer seguir compitiendo en motocross. ¿Por qué? Es bastante complicado. Este año, lastimosamente, he visto la categoría femenina bastante apagada, sumamente apagada a comparación de cuando yo estaba, ¿verdad? Siento como que se les fue la motivación a las chicas, tal vez de no tener un objetivo a quién obtener o a quién, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un punto del deporte donde se llega a ser bastante tenso, donde se pierde un poco la diversión y hasta a veces se pierden amistades por el tema de que yo quiero ganarle, de que hay rivalidad, de que y hay mentalidades a veces muy feas, pero al final es un deporte. Al final hay que disfrutarlo, no es como que se gane mucho. Ahora, que es una edad como después de los 15, 16, 17, que ya tal vez las mujeres empiezan o las chicas comienzan ya a tener otra perspectiva de mundo, y que ya el motocross deja de ser como un atractivo. Siento que depende de la madurez de cada piloto, ¿verdad? Yo desde que inicié en el tema del campeonato nacional de motocross, siempre me mentalicé a ganar, a año mejorar, a meterme ahí entre los primeros. Me acuerdo que cuando yo inicié, Marisol me ganaba. Luego ya empecé a avanzar hasta el punto de que llegué a una rivalidad bastante fuerte como lo fue con esta gran piloto, Melissa Tencio. De eso quería preguntarte justamente, que vos decís, esa rivalidad me hizo crecer, decís siempre, ¿verdad? Me hizo ir por más. Exactamente. Desde el 2015 que
mi mente empezó a cambiar, empezó a tomarse las cosas más en serio, a prepararme mejor. Mi papá siempre ha estado ahí, apoyándome, mi familia, y me lo tomé tan en serio, tan así que yo decía, yo ando en 1.85, ella anda en 1.50, pero yo quiero ganarle. Y lo logré, o sea, lo logré. Luego Marisol trajo a una gran piloto como lo fue Vicky Golding. Y también me mentalicé en ganarle y también logré ganarle, donde el año siguiente yo dije, este es mi año para yo ir a un latino. Este es mi año, y gracias a Dios en el 2016 se me dio la oportunidad de ir al latino con el esfuerzo de mi papá y de las personas que me ayudaron en ese momento. Y pasaron tantas adversidades en ese latinoamericano, la mitad de la moto no llegó, mi papá tuvo que pedir un carro prestado para ir casi que a otro estado de México a traer la motocicleta, no durmió nada, perdimos las inspecciones del viernes. En ese momento, no había como esa oportunidad de ir a inspección el sábado, pero yo logré hablar, me acuerdo, con Pedro Venturo, y él me dijo, no, Pau, o sea, es tu primer año, te vamos a dar ese chance de que vengas y puedas hacer esa inspección por lo que pasó. Gracias a él, se me hizo la inspección el sábado en la pura mañana, como a las 6 de la mañana. Mi papá no había dormido, yo estaba súper tensa también, o sea, fue un momento muy tenso, mucha adversidad el sábado. Me acuerdo que yo me entrené en las clasificaciones y fui una de las 6 primeros lugares, y yo decía, Dios, me estoy esforzando tanto o sea, ¿por qué estoy en esta posición? Decía yo, ¿verdad? Me acuerdo que el domingo me arrodillé y empecé a orar, y yo le dije a mi papá, yo le prometo que voy a darlo todo. Y él me hace, de aquí estamos y a disfrutar, que sea lo que Dios quiera. Al final de cuentas, yo lo único que quiero es que demuestre lo que usted es. No quiero que se agüe porque vaya mal o así. Me acuerdo que el whole shot se nos quedó botado y nosotras teníamos que entrar solas a la parrilla de salida, a escoger sola la parrilla, no se podían utilizar las bancas para llegar, y yo no llegaba, y me acuerdo que la salida era de cemento, entonces resbalaba un montón, entonces yo dije, no, aquí es viendo a ver cómo salgo. Y me acuerdo que en los 2 hits salí súper bien, salí adelante, salí de primera, y de ahí me enfoqué a irme adelante, y gracias a Dios, el primer hit lo gané, y en el segundo hit, fue más de inteligencia, fue más de puntos, de que si esta le pasa, pierde el Pura matemática. Es correcto. Hay tiempo para ir haciendo matemáticas ahí con saltando y viendo que no me pasen. Sí, claro. En ese deporte, uno tiene que pensar, o sea, es tanto lo que pasa en la cabeza de uno que la gente no lo cree. La gente piensa que es nada más que uno va en la moto, acelerando, de pie, sentado y ya. Y no, y realmente hay mucha tensión. Esto fue México 2016. Correcto, ¿verdad? México Ese fue el 2016. campeonato. Beatriz, que no nos pudo acompañar hoy, nos mandó así como un forro con un montón de datos Gracias, Beatriz. de Pau, ¿verdad? Porque son tantos que realmente nos cuesta tenerlos así de memoria, pero bueno, México 2016 fue ese campeonato. En el 22 un subcampeonato, correcto. Pau. Dice, ganó de forma invicta la categoría femenina Open en el 2023. ¿Cómo fue ese invicto? Puro trabajo. Me acuerdo que lo que fue en el 22 y 23, en el 2021 yo me fui a otro país a vivir. Fui a correr un campeonato internacional que gracias a Dios se me dio el campeonato internacional, y en eso me vine para acá a pasear, a pasar un diciembre con mis papás. Perdón, Pau, son 7 títulos nacionales y ese de Guatemala. Ajá, correcto. Y me acuerdo que yo llegué acá para pasar diciembre con mis papás, y ya el 10 de enero me tenía que volver nuevamente a Guatemala.
Y me acuerdo que en ese momento Kawasaki me llamó y me dijeron, Pau, queremos que usted esté aquí, le damos esto, y por favor esté con nosotros. Y me acuerdo que yo me quedaba pensando, y mi papá me decía, vea, amor, quédese con nosotros, es una oportunidad, no a cualquier persona le dan eso que te están dando, que te están brindando, y al final vas a estar en tu país y así. Y me acuerdo que yo llamé a mis patrocinadores de Guatemala y les dije, no, la verdad no me voy a devolver. Y fue como un impacto para ellos porque realmente son como mi segunda familia. Entonces, sí fue algo bastante complicado y así, pero me acuerdo que en el 2022 me costó mucho acoplarme al tema de la moto. Logré ganar ese campeonato y en el 2023 iba tan bien preparada que gracias a Dios se me dio ese invicto. ¿Cómo es llevar un invicto? O sea, yo me imagino, es que debe ser peor, ¿verdad? Entre más tengo, más quiero y no quiero que esto se acabe. Una cosa así. Exactamente, yo siempre he sido, bueno, mi papá siempre desde que yo inicié en este deporte me ha enseñado a esforzarme, a siempre ser la número uno, a siempre ganar, a que si no tengo la posibilidad de poder entrenar, pero corra con inteligencia, todo eso, la verdad. Entonces, siento que gracias a todo eso, he tenido tantas competencias ganadas, internacionales como nacionales. ¿Cuál ha sido el momento que vos decís es lo que más disfruté, lo que nunca voy a olvidar en temas de alcanzar esas metas? Siento que desde que empecé a ganarle a Melissa, porque fue... El tema era Messi. Sí, claro, creo que Beatriz fue una de las personas que estuvo ahí en esos años, María José Cuero también, Ranger también. Entonces fueron carreras de mucha tensión, creo que se formó una de las categorías favoritas porque era de principio a fin, de que ella me pasaba, yo la pasaba en diferencia de motos, que en el 2016 también no lo voy a olvidar porque fue algo que yo trabajé con mi papá muy fuerte y que fue el campeonato latinoamericano. Entonces siento que en esos años, lo que fue en el 2000, del 2015 al 16, fueron los mejores Fue tu momentos. época Sí. dorada. ¿Y cómo era la relación con Melissa? Porque la gente dirá, ay, se odiaban. Los de la vieja No se guardia, podían los de la vieja cruzar. guardia recordamos la relación entre Lobito y Adrián Robert, que cuando Correcto. vino a Lobo a atacar a Adrián, y recordamos que era una relación muy amistosa, pero no era tanto, porque había mucho juego. Vos venís a acabar con un dominio que tenía Melissa en ese momento. Fíjese que, bueno, cuando yo empecé en esto, yo me llevaba súper bien con ellos. Me llevaba súper bien porque el papá de Melissa fue uno de los que le insistió a mi papá que me metiera a correr. Me acuerdo que yo me iba a quedar a la casa de ellos y ellos me prestaban una de las motos de ella para yo poder correr porque yo en ese momento no tenía moto. Entonces, al principio fue así, ¿verdad? Todo muy, muy tuanis. Ellos veían que yo no ganaba y así, entonces todo bien. Cuando yo empecé a tomarme esto en serio, se comenzó la distancia, hubieron indiferencias, nos llevamos muy mal luego, tuvimos problemas, muchos problemas, por lo mismo, porque esto se vuelve tan tenso y tan competitivo. Sube la adrenalina. Claro, horrible. Pero no llegó a ningún episodio complicado, ¿o sí? Sí llegó. Se cerraron más de una vez, cortaron curva más de una vez. Sí, claro, tuvimos roces bastante fuertes, muy fuertes al punto en que, como decimos en el motocross, un dicho es o sangre o mocos. Es así. ¿Y hoy día? Hoy día, bueno, creo que ella está viviendo en Estados Unidos desde el último campeonato que ella asistió, ¿verdad? Que fue el último campeonato que ella ganó, que fue en el 2018, que lastimosamente por rebeldía mía de juventud perdí ese campeonato. Pero desde ese año ella se desapareció del mundo de las motos. ¿Qué pasa si te la topas por ahí? Normal, de repente, creo. en estos días. Creo que... ¿Y cómo ya crees pasó. vos que reaccione ella también? Porque estamos hablando justamente, vos insistí mucho en cuando ya me lo tomé en serio, cuando uno ya madura, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno ve diferente. Sí, ya
siento que ya eso pasó, creo que fue inmadurez del deporte, ¿verdad? Al final de O sea, la cuentas. competencia también. Sí, era ahí, exacto. tenían Se un- pone muy tenso. Ujú. Solo hay una bandera de cuadros y solo una persona puede ganar. Y yo creo que Eso. cuando ya te metiste más de lleno en esto, yo creo que ya dejaste de ser una amiga a ser una rival. Así es. Y yo creo que, bueno, es entendible en algún momento que la relación se vaya distanciando un poco porque es un mismo objetivo las dos, ¿verdad? Y nadie quiere, evidentemente, perder. Es correcto, o sea, nadie quiere perder. Me pasó el año pasado con esta jovencita, con Samantha Cruz. Sí. Éramos súper amigas y hubo un pequeño roce, una pequeña indiferencia que realmente en mi caso yo no lo hice con intención. Ujú. Tuvimos un pequeño roce en la salida, ella se cayó y yo me fui, ¿verdad? Lastimosamente, pero hubo un cierto distanciamiento, unas ciertas riñas ahí, pero gracias a Dios nos llevamos súper bien. Ujú. Hoy en día nos llevamos súper bien, pero es por lo mismo, lo que le digo, es el deporte a veces se vuelve un poquito tenso y cuando ya alguien está ahí a la punta de uno, todo cambia. ¿Qué significa ser la referente? Vamos a ver, cuando hablamos de motocross femenino, evidentemente sos la máxima representante histórica. Nadie, una mujer ha ganado un latino. Nadie, creo que, muy pocas intentaron o son campeonas invictas. Todas las muchachas que están ahorita, las competidoras, vuelven a ver, porque ahora sos también la narradora de los eventos de motocross. Entonces, no solo es que te ven, sino que te oyen. ¿Qué significa para vos ser el punto de referencia? Todo el mundo quiere ser como lo que hizo María Paula. Yo quiero ser María Paula. Sí. Bueno, un orgullo, la verdad. Creo que todo el esfuerzo que hice con mi familia a lo largo de mi trayectoria en el motocross valió la pena. Siento que el club también creo que lo vio y que me tomen en cuenta ahora para ser parte de la narración, creo que es bastante importante para mí porque no me alejo de este deporte. Al final, como lo he dicho, este deporte me llena muchísimo, me llena demasiado y, y no sé, siento que es un orgullo para mí ser para la visión de las chicas esa persona que quieran ser ellas. ¿Te Como llegan a preguntar deportistas. algo? Claro, Bueno, y no solo las chicas, porque los chicos también, porque María Paula también en algún momento creo que estuvo en categoría contra hombres y yo creo que Y preguntan los hombres, o sea, llegan a pedirte consejos. claro, una de esas personas es Jack Dávila. Bien, Jack. Jack Dávila, yo lo conozco desde muy, muy pequeño, desde que nació, realmente. Él llega y me pregunta, hablamos, lo aconsejo. Ahorita él andaba en el Campeonato Latinoamericano de Naciones junto con Fabricio y José Ujú. Pablo. eh, y le pasó tanta adversidad en ese latino a él, se le jodió la moto, le pasó en la, como una como que se atrofió Ujú. los músculos de él y tuvo que casi que parar. Y me acuerdo que cuando antes de la premiación, gracias a Dios, Costa Rica quedó entre los tres Tercer primeros. lugar. Ajá, correcto. Y él me llamó y me llamó llorando y me decía, Pau, yo no soy merecedor de esto, José Pablo y Fabricio sí se lo merecen. Y yo le decía, papi, vea, al final esos puntos que usted hizo fueron importantes también, porque si usted no lo hubiera hecho, y estuvimos conversando y así, al punto que él ya se calmó y todo, también antes de todo esto, tuvo un bloqueo mental y estuvimos hablando, terapiándolo, aconsejándolo, y desde que hemos empezado a hablar y así, él ha cambiado mentalmente, o sea, ha cambiado mucho mentalmente, al punto que en la carrera Corralillo ganó. Entonces, es muy importante para mí porque él es un niño de 16 años y que él llegue y me pida consejos es algo importante porque ya él es un profesional de la 250. Hablemos de momentos difíciles, Pau. Hay uno que a mí no se me olvida, que yo no sé si está marcado como el primer accidente complicado de María Paula, que es el cuento de la piscina en la casa del abuelo. Pau. Sí, fue uno de mis primeros accidentes. Ese momento, bueno, ayer estuvimos hablando de ese accidente con la familia de Jack, porque, bueno, Jack hoy se fue para Estados Unidos a correr los mini 2.
Y estuvimos hablando de eso. Y, y ese fue mi primer accidente. Fue mi primer accidente porque yo no tenía ni casco, ni protección, ni ¿Te sabes la botas. historia? No, pero imagino que quiso hacer un jet ski. Sí. Sí. Me acuerdo que yo todas las mañanas antes de irme al kinder, yo le decía a mi mamá, ay mami, yo quiero ir a andar en moto. Y me iba, ¿verdad? Que mi abuela tenía una finca ahí, entonces yo me iba a andar por todo lado. Andaba en una QR50. Ujú. Y me acuerdo que la piscina estaba vacía, sin agua, estaba en mantenimiento. Y puse una hielera y una tabla. Muy bien. Muy Entonces, bien. entonces yo dije, yo voy a brincarme en la piscina de lado a lado. Casi que iba a ser un Superman. Sí, 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 sí. Entonces, donde la llanta adelante tocó la tabla, la hilera salió disparada para un lado y la moto se fue de frente y caí así como de frente y pegué la barbilla. Y me acuerdo que yo pegaba gritos y lloraba. Y en eso teníamos a un tío que era el que le daba mantenimiento a la finca y así. Él llegó y me juntó. Y mi mamá toda nerviosa. Y fue bastante, bastante loco ese accidente, Bueno, ya realmente. venía marcando la historia que de sí iba a brincar y sí logró Sí brincarse logré. más Al de una final, piscina yo después. digo que es de los primeros Sí. accidentes que Pau nos ha contado, pero que también demuestra cómo se persiguen los sueños, ¿verdad? Sí, sí, venías Desde marcada etapa ya que venías para el motocross. muy De fijo. Sí, corta. ya bueno, me acuerdo que en el 2022 Marco Picado me escribió. Le escribí yo, le dije yo quiero ir a brincar su rampa. Y me decía, Pau, venga. Ujú. Y toda mi familia me decía, no. No lo pude hacer, pero siento que sí, o sea, si lo hubiera hecho, ahí me hubiera quedado. Bueno, Bueno, está la cama espuma, la ahí- cama espuma perdona Sí. todo y es un Ujú. buen parte de entrenamiento para los pilotos de freestyle. Hace como 2 años hicimos un podcast, nosotras, sí, Sí, ¿verdad? Más o en el menos. 2022 Ujú. creo. Y ahora comentábamos que, bueno, en ese podcast estuvimos hablando de otro momento muy, muy complicado, que fue cuando tuviste una fractura importante en 5 partes, creo. La cadera me quebré la cadera en 5 partes. Fue uno de los del segundo accidente más grave Ujú. que tuve. Pero como todo, siento que cada lesión me ha hecho más fuerte y me ha hecho salir de adelante, ¿verdad? En esa ocasión hablábamos de que era una carrera de pueblo que había sido a ¿A dónde participar. fue? Eso fue en San Marcos de Tarrazú. Ujú. Sí. En ese entonces hacían muchas carreras Sí, ahí, sí. nos pagaban bastante bien y me acuerdo que corrí con Fabricio y la moto en un salto, era un salto bajando y me falló. Se quedó, se Entonces apagó, se quedó sin potencia. se le trabó el motor, creo, Ah, bien, muy y bien. a la hora Sí, me fui de frente. se trabó la rueda Sí, atrás y te quedaste sin velocidad. sí, exacto. Y me acuerdo que ya, o sea, quedé inconsciente y todo, estoy en ambulancia, me hicieron firmar un papel para poder bajarme de la ambulancia e irme a la premiación, ¿verdad? Y de Ah, verdad, encima firmé el obtuviste, papel. y obtuviste premio. Sí, firmé el papel, me bajé, pero sí caminaba así como renqueando y Ajá. todo, sí sentía dolor, pero normal, ¿verdad? Entonces, fue bastante loco. Siento que he sido una necia con cada quebradura y cada lesión que he tenido. Yo creo que Bueno, es parte del espíritu, no creo que, vamos a ver, yo creo que los pilotos de motocross hay dos, el que está quebrado y y el que ya casi se va a quebrar, lastimosamente. Están expuestos a un altísimo ujú. riesgo y bueno, yo lo veo con los muchachos que están en el equipo en el que yo estoy, José Pablo, el mismo Fabricio Segura, Alejandro Rojas, que tiene por todos lados remiendos. Ujú, Yo creo que es parte del motocross y si lo vamos a otras estrellas a nivel mundial, ya es parte intrínseca del deporte. Y es parte de lo que nos reúne hoy también aquí. Correcto. Ese riesgo es parte de lo que queríamos conversar hoy, Pau, para de alguna manera, así como tu historia sirve para inspirar muchísimo, que también sea una llamada de atención a muchos deportistas para pensar en cosas que en medio de esa euforia a veces uno no piensa. Tuviste otro accidente que entonces ha sido, creo, el más fuerte entonces hasta el momento, hace un año. No sé si querés contarnos un poquito el detalle de qué fue lo que ocurrió ese día. Sí, eh, un 13 de octubre del 2024, en la semifinal del campeonato de motocross, eh,
Una semana antes me pasaron tantas cosas, tantísimas cosas. Me acuerdo que me chocaron el carro. Mi moto se jodió mágicamente. eh, y era tanto el estrés y tanta presión de ir a correr que pedí una moto prestada. Pedí una moto prestada para correr ese día, me acuerdo, el sábado no pude entrenar. Entonces fue bastante tenso porque obviamente uno como piloto siempre quiere ir a lo mejor de uno, ¿verdad? Y ya venían como señales divinas de Dios, ¿verdad? Por decirlo así. Y ese día en el segundo hit, el compensador de atrás de la moto se como que se aflojó, no sé. Y yo iba pasando en una zona de ritmo que lastimosamente en ese lugar hay una cerca que está muy pegada a los brincos que están ahí, ¿verdad? Entonces, a la hora que yo brinqué, la moto como que me catapultó a la cerca y la cerca, como que se enrolló en mi cuerpo, en mi espalda, en mis piernas, que hizo que me ocasionara una lesión medular. Te frenó te frena la inercia. Entonces una parte del Correcto. cuerpo sigue y la otra parte no sirve. Exactamente. Las piernas se me hicieron para un lado, del tronco para arriba se me hizo para el otro lado. A la hora que caigo encima de una piedra, me fracturó una costilla que me hace que me perfore el pulmón izquierdo. Entonces sí fue una caída. Realmente, para las caídas que yo he tenido, fue una caída, no tan grave, ¿verdad? Pero lastimosamente, esa cerca que estaba ahí, creo yo que si no hubiera estado, Hubiera sido distinto. sí, hubiera sido distinto. ¿Recuerdas cada momento? ¿Estuviste consciente todo el tiempo? Así es, yo estuve consciente en todo momento. Me acuerdo que cuando yo me caí e intenté levantarme, no pude. Inmediatamente dejé de sentir del estómago para abajo. Me acuerdo que uno de los jueces, me acuerdo que en todo momento estuve con mucha calma. Siempre, todas mis lesiones las he mantenido con mucha calma, con mucha cabeza fría. Este, Me acuerdo que yo le dije así, y le dije, Mae, no siento los pies. Y él me dijo, Pau, esté tranquila, ya vienen los paramédicos, no sé qué. En eso estaba ahí presente Keylor Navas con su familia. Y la ambulancia, yo me acuerdo que no entraban, los paramédicos no entraban hasta como prácticamente yo me caí al principio de la carrera y en ningún momento suspendieron la carrera como para que la ambulancia pudiera entrar y así como que se agilizara la situación más rápida, ¿verdad? Pero gracias a Dios estaban ellos, la esposa de Keylor, Andrea, que se lo agradezco con todo el corazón, insistió de que ellos querían ir a ver qué era lo que pasaba, y ellos llegaron, me ayudaron junto con los paramédicos que lograron entrar con la camilla y todo. Y me subieron al cajón del carro Keylor y ellos me trasladaron hasta donde estaba la ambulancia. A partir de ahí, ¿cómo recordás vos el momento, la atención y cuál es como ese análisis que vos haces de, bueno, cuando llega un momento de emergencia, qué tan preparados estamos? Lastimosamente, a veces uno como piloto o como persona, por ahorrarse algún dinero así, no piensa en un buen seguro o no piensa en algo que lo cura, lo proteja a uno, ¿verdad? Gracias a Dios, lastimosamente yo no contaba con un seguro, ¿verdad? Pero gracias a Dios, topé con mucha suerte con el tema del Estado, del seguro del Estado. Y, la verdad, topé con mucha suerte, con médicos que me ayudaron mucho. Creo que también fui una buena paciente, ¿verdad? Mantuve mucho la calma. Me operaron de emergencia, algo que tal vez cuando yo inmediatamente llegué a cuidados intensivos, habían personas con mi misma lesión que iban a durar hasta 15 días sin operarse. Y gracias a Dios a mí me operaron el día siguiente. Entonces, creo que
que gracias a Dios topé con mucha suerte. Topé con mucha suerte con el tema del seguro del Estado, porque sí fue una lesión y que costó mucho dinero. ¿Lo pensás diferente ahora, el tema de los seguros? Claro. ¿Has cambiado de opinión en esos aspectos? Claro, o sea, siento que, ¿cómo te explico? Siento que uno como persona, como le decía, uno no piensa en pagar un seguro o paga el más económico sin pensar lo que pueda llegar a pasar. Creo que nadie piensa en poder quedar sin caminar o en cosas así y creo que las federaciones deberían de tener seguros obligatorios para pilotos o para lo que sea, ¿verdad? Hay seguros obligatorios Sí. para las carreras, pero quizá Creo que es parte de la Como- obligación del, como- del Ujú. organizador que los participantes tengan un seguro. Lastimosamente, lo que vemos en ese país es que hay seguros que valen exacto, tal vez el tema es 5,000 la colones cobertura de por ese el seguro. día. 7,000 colones. 7,000 colones por Ujú. el día, por el evento, y lastimosamente las coberturas son, vamos a hablar, de 2 millones de colones. Y lo veo porque tuve participación en algún tiempo en una federación y se decía que por 45,000 colones al año estabas con un seguro Ujú. básico, pero son seguros que te cubren 2 millones de colones, como por un accidente, por una lesión o hasta por incapacidad o la muerte. Y estamos hablando que casi que un traslado en una ambulancia de soporte vital o soporte avanzado casi que puede costar 2 millones de colones. Y Es ya ese fue el correcto. seguro. Es correcto, digamos, en mi caso yo topé con muy mala suerte con el tema del mismo día del accidente, porque me acuerdo que uno de los el paramédico que iba atrás conmigo, estabilizándome, le pedí al chofer que me llevara de verdad al hospital. Y el chofer llegó y le dijo, no podemos dejar el evento botado. Pero él dijo, pero es que ella va muy grave, ella va grave, no, miren, no podemos dejar el evento botado, no podemos. Y me dejaron en la primer clínica que se encontraron ahí, la verdad. Una clínica de la caja, un Evice, EVAIS. una Un cosa así. Evice, ajá, me desentablillaron las enfermeras creo que fue de la clínica o el Evice no sé si fue de Orotina. Me desentablillaron, me metieron las manos, me sacudían, se reían, decían que lo mío no era grave. O sea, fue algo bastante tenso. Creo que fue como ese momento, desde que me monté a esa ambulancia hasta que llegué a esa clínica, fue súper tenso, fue horrible. Creo que si de verdad ese chofer hubiera tenido un poquito el corazón puesto y no hubiera pensado tanto en el evento, creo que tal vez mi lesión no hubiera sido tan grave. Hay temas, ¿verdad, Rench, en Sí, los yo creo eventos? que en evento, pues yo he visto eventos que se han suspendido porque la ambulancia tiene que salir por una fractura. Ujú. Se quebró la mano, se quebró algo, la ambulancia dice hay que llevarlo. El tema para los que no manejan exacto. como el ambiente de los eventos es prohibido desarrollar el evento si no está la unidad presente en el sitio. Entonces, si la unidad se desplaza, en este caso con María Paula o con cualquier otro piloto, participante, público inclusive, si no hay unidad en el sitio, debe suspenderse Correcto, yo he la visto competencia. Y de ahí competencias. vienen las decisiones difíciles para Es los correcto. organizadores, pero en los que uno esperaría que siempre Yo prive he esa visto parte humana. competencias de rally que se suspende porque hubo un incidente y ahí la ambulancia que estaba tiene que trasladarse a dejar un paciente al hospital o algún lugar y entonces se suspende hasta que llegue otra unidad. Ahora, aquí empezamos ya a tocar temas muy delicados, cómo la organización puede darse el lujo o darse o llevar un evento tan importante como una fecha de campeonato nacional y decir, tenemos solo una unidad. Solo una. Ujú. Recientemente creo que en Corralillo hubo un par de incidentes y la ambulancia tuvo que salir. Es Y ahí correcto. creo que había una ambulancia o se toparon de camino o algo, pero hubo un Ujú. momento en que se tuvo que detener porque no estaba la unidad presente. Entonces yo creo que llama atención a los organizadores de eventos. Tienen que tener 2 unidades por lo menos en caso de que... Como hemos dicho en todas las discusiones sobre esta mesa, es un tema de que lo que pase se revise, ¿verdad? No es una crítica de señalamiento,
sí es un llamado de atención, creo yo, porque cuando ya estábamos hablando de temas muy humanos hay que llamar la atención, pero que se revise para que cambie, ¿verdad? Qué doloroso que por una situación de esas, porque la de María Paula es muy dolorosa, tengamos que estar tocando un tema de seguridad, y es una seguridad, desgraciadamente, pues el incidente sucedió y lo que estamos hablando es una sucesión de acontecimientos, que no sé, ese día falló la moto la semana anterior, te llevas una moto que no es la tuya, falla el compensador, la cerca estaba ahí nomás, había una piedra, o sea, es una colección de malos momentos. Exactamente, siento que la verdad no estoy atacando a la organización, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que pensar un poquito, ¿verdad? Llevarse un poquito más el tema del reglamento, el tema de distancias, así. Siento que sí, porque le voy a decir algo, Ranger, cuando nosotros entrenamos, esa sección del ritmo no estaba, era nada más simplemente una recta. Y cuando llegamos a la carrera, la pista cambió. Sorpresa. ¿Me entiende? Y para eso creo que uno gasta tiempo, gasolina en ir a entrenar como para que lleguen y cambien la pista así de último momento, que hagan esa negligencia de hacer una sección de ritmos cerca, menos de 1 metro de distancia sobre una cerca, donde pasa alguna situación como la que me pasó a mí. Siento que es mucha imprudencia, ¿verdad? En ese aspecto, con el tema de la federación, o con el tema de la organización, o con el tema de la persona que alista la pista, o así, ¿verdad? Como le digo, no los estoy atacando, pero es pensar más en los pilotos, es pensar más en uno, es hacer las cosas como más anticipadas para que uno vaya a entrenar, uno le comente, mira, no es que la cerca está muy, hay que tener un poquito más de cuidado, cosas así, ¿verdad? Pero sí, digamos, siento que como organizadores deberían de pensar un poco más en uno como piloto. Al final uno está dando la vida ahí, y pensar un poco en tener un médico, como digamos, años atrás, habían médicos. En el 2022, mi ex compañero de equipo, José Rodríguez, más conocido como Torito, él tuvo un accidente bastante grave, y gracias a que estaba un doctor que le salvó la vida, si no la cosa hubiera sido diferente, ¿me entiende? Entonces, siento que como organización, en vez de ahorrarnos dinero, deberíamos ¿verdad?, de pensar un poquito más en tener un ¿Crees médico y así. que hubo un aprendizaje después de tu accidente? Eh, Ahora que estás en todas las pistas, que estás viéndolas desde una posición un tanto Diferente. privilegiada y que tenés toda la visión del escenario, tenés el contacto con los pilotos, ¿crees que hubo algún aprendizaje, que la organización aprendió algo de eso? eh, Sin Creo, sin hablar mal de las sí, organizaciones, no, o porque yo sea, creo que aquí, como dijimos al principio, estamos para construir y que esto sea un exacto. foro para que la gente que nos está viendo entienda de que pasó algo y pasó algo muy malo. Y no solo eso, también la autocrítica, ¿verdad? Hacia los mismos pilotos, Claro, ¿verdad? que es el punto al que voy Yo después. sé que la adrenalina, yo sé que todo, pero yo también como piloto, no solo la organización, tomar nota de lo que pasa y de lo que puede mejorar, sino yo también como piloto pensar en mi futuro, pensar en que puedo estar expuesto a esto y pensar también en cómo yo puedo como piloto exigirle a mi organización mejores condiciones en algunos aspectos. Siento que uno como piloto deja pasar muchas cosas, deja pasar muchas cosas, como le digo, no, uno como piloto no le da importancia No piensa que le va es a pasar. correcto, ¿me entiende? Ujú. Entonces, uno tiene la culpa al final de cuentas, porque uno no se pone firme y uno no llega y dice, mira, no vamos a correr porque no hay un médico. O mira, no vamos a correr porque hicieron esto y no lo hicieron en los entrenamientos previos a la carrera, ¿me entiende? Entonces, creo que el aprendizaje que ha habido es preparar las pistas antes de una carrera, ¿verdad? Pero sí siento que en el tema de seguridad sí no han, no han tomado como ese aprendizaje, la verdad.
mi otro punto, perdón, Jenny, es el aprendizaje como pilotos. Yo creo que muchas veces el piloto invierte $200 en ponerle unos stickers muy bonitos o en comprarme unos plásticos o en, no sé, algunas cosas. Y estamos hablando que no estamos invirtiendo en un seguro. Que de pronto esos $200 los invertí en un seguro y realmente duele tanto eso. Los pilotos, vos sentís que están descuidando, obviamente, de tu perspectiva ahora, hubieras dicho, bueno, yo hubiera preferido, no sé, no comprarme las botas y haber comprado un seguro, pero nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Exactamente, sí, como le digo, uno como persona no piensa, como piloto no piensa en eso, uno dice, sí, voy a pagar el seguro 24/7, que cubre, un ejemplo, 7 millones. En mi caso, si yo hubiera tenido ese seguro, a mí no me cubre nada, ¿De porque cuánto estamos hablando, Pau, en tu ¿Tenés caso? un cálculo por dónde iría la factura? sí, lo sé porque le pedí toda la caja, ¿verdad? Para saber. Y lo mío fueron 60 millones casi, entre 40 a 60 millones. Dijiste fueron. Ujú. Eso fue que la primera atención. Como del primer proceso, por Exactamente. decirlo de alguna Del manera. primer proceso, de lo que fue Ujú. estar en cuidados intensivos, de lo que fue Cirugía. cirugía, de lo que fue estar en salón, porque todo se lo cobran, al final de cuentas, hasta el algodón cobran. Ujú. Sí, desde el traslado ya empieza, lamentablemente es un tema así, desde el traslado ya empieza ahí la maquinita, Ujú, ¿verdad? A contar. es Y ahí correcto. es donde uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuánto me costaba la póliza y cuánto va a salir la factura al final? Exactamente, y no es solo del gasto médico, sino lo que lleva Ujú. de ahí en adelante, ¿verdad? El día después de salir del hospital. Ya, ya, El día ya después de salir del vamos. hospital, los gastos siguen. Sí. Ya vamos a hablar un poquito de ese después, pero yo quisiera hacerte una pregunta, Pau, en este punto. Ha sido un año, me imagino, muy fuerte para vos, eh, evidentemente muy duro, pero ha sido un año también donde hemos visto una vez más a esa María Paula aguerrida, valiente, que no afloja, que avanza, que sigue adelante y Emprendedora. y que realmente, ¿verdad? Nos sigue dando esas lecciones de vida por las que yo realmente siempre te he admirado tanto. Hace 2 años cuando hablamos, yo te hacía una pregunta. Te decía, ¿sentís que la vida es injusta? Y vos me decías, yo creo que no es injusta. Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Después de este año tan fuerte, Mari, quiero hacerte otra vez la pregunta. ¿Vos sentís que la vida es injusta? Bueno, siento que ahorita en ese momento donde estoy, Dios me ha dado mucha enseñanza, la verdad. Este, me, ¿Cómo te explico? Me ha puesto aún más los pies sobre la tierra. em, pero al final la vida no es injusta. Al final, Dios le pone las batallas más fuertes, más difíciles a los guerreros más fuertes, es como Ujú, dicen, ¿verdad? Entonces siento y creo que este, Él me dio un momento de pare. ujú. Su vida necesita llevar un rol más tranquilo o no sé, realmente. Es un momento muy confuso, pero siento que no, que la vida no es injusta, Dios sabe por qué hace las cosas. Eh, ha sido un año muy difícil, ha sido un año donde, ¿cómo le explico? He perdido cosas, perdí a mi pareja, perdí mis trabajos. Entonces, siento y creo ¿cómo le explico? Se me aguadan los ojos, la verdad, porque ha sido muy duro, ha sido muy duro, ha sido un cambio muy, muy diferente, pero de ahí voy saliendo adelante y voy con mucha fuerza. Yo creo que los que te hemos visto desde lejos, Pau, insisto, no dudamos de un poquito que ha sido muy duro, pero las lecciones que nos has dado han sido Sí, increíbles. sí, han sido increíbles y yo creo que muy duro porque
este capítulo nos recuerda también, y lo dije al inicio, a Ernesto Lobito Fonseca, un deportista, en el caso tuyo, en el caso de Ernesto, en una parte muy alta de su carrera, y es un frenazo. Y usted viene a enseñar de que no solo Ernesto puede y que es una figura masculina, sino que una mujer también, lastimosamente, en una situación, no digo igual, similar o que tiene alguna similitud, y estás luchando. También sabe afrontarla. Exactamente, estás con enfrentándola valentía y con fuerza. Y estás sacando, vamos a ver, fuerzas de flaquezas. Yo creo que cada vez que María Paula aparece en las carreras de motocross, la gente... es muy bonito escucharla porque es alguien que tiene un conocimiento, no digo que Carlitos no lo tenga, pero le aporta un conocimiento técnico. Extrañamos todavía al vampirillo, al vampiro, sí. El viejito que no está. Y agradecemos mucho todos los años de Manuel. Y esa transición que el público está viviendo de una narración emotiva, como lo hacía Manuel, que le erizaba los pelos a uno, ahora a una narración y a una descripción más técnica. Yo creo que el público ha ganado y yo creo que esa enseñanza que nos estás dando, porque vos que has andado en esas pistas y que sabes hasta en qué marcha hay que meterle en esa curva y dele gas o no dele gas, estás creando una empatía con el público. Y yo creo que es parte del valor que estás teniendo en este nuevo rol, en donde estás enseñando. Nos hacías que estás siendo casi coach de algunos jóvenes, de algunas muchachas también que ocupan ese apoyo. Porque en el caso tuyo tenías un ejemplo a seguir, era ir a ganarle a Melissa, que ese era tú. Ahora ellas ocupan también una motivación y yo creo que vos seguís siendo la motivación de muchos. Así es, ¿cómo te digo? Ver los toros desde la barrera, es bastante bonito y bastante diferente, ¿verdad? Ver llegar a los más chiquitines a decirme, Pau, ¿cómo me vio? O Pau aquí o Pau allá. Realmente de ahí uno se motiva muchísimo porque uno dice, pucha, uno deja un legado bastante bonito, llega el público, mira, Pau, ¿puedo tomar una foto con usted? Pau aquí, Pau, qué buena narración, me encantó, qué chiva que nos menciones como patrocinadores, esto, que lo otro, que es algo que no se hacía hace mucho tiempo. Creo que de que se nos fue Vampiro, el tema de narración bajó por completo, el público se aburría, los pilotos se aburrían, no había como esa empatía hacia el público, ¿verdad? Entonces, este año, gracias a personas de la organización que hicieron esto posible, que yo esté ahí, uno de ellos, Andrés Gu, que es una de las personas que lleva una carga bastante importante en lo que es el club y la organización, y que lo ha hecho sumamente bien realmente. Gracias a él prácticamente estoy ahí, a personas que verdad también hicieron eso posible, y la verdad el público llega a escuchar eso. Entonces es muy muy bonito, se ha vuelto bastante interesante, hablar bastante de los pilotos, tener esas reseñas de que si van a algún lado, que si no van, de que si fueron, de cómo les fue. A eso le llama mucho la atención al público. No, y es que es una narración de lujo y lo que decías, ¿verdad? Nadie como María Paula puede describir todo lo que está pasando. Nadie puede explicar lo que está pasando si no es alguien y que lo que puede estar sintiendo el lo piloto vivió. y los equipos. El Vampiro lo corrió en los 70s, 70s, 80s. Saludo para Manuelito, que de seguro estará abriéndonos. Gran saludo a Manuel. Pero esa parte técnica es lo que nos ha gustado nosotros, los que estamos ahí alrededor, que escuchamos la narración, la de Carlos y vos a la par, dando ese dato técnico, ese conocimiento. Creo que ha venido a engrandecer y a enriquecer la narración. Podemos hablar 2 horas más, pero ya ahorita nos empiezan yo le dije a hacer a usted señas. Que si me dejan hablar, íbamos a hablar un montón. Entonces, quisiera volverme para ir aterrizando al punto que decías antes. Bueno, pasa el accidente, Pau, y empiezan a venir un montón de cosas para este año, situaciones, necesidades, cosas muy lindas como esta etapa como narradora, pero también necesidades. Y en esa parte también quisiéramos como equipo apoyarte a que, digamos, bueno, promocionemos a María Paula y digamos todas las cosas grandes que pueda hacer en este momento
y que a través de cosas como esas podemos también apoyarte en esa transición, ese proceso que estás teniendo. Entonces, pasa el accidente, ¿cuál es el diagnóstico que tienes en este momento y cuáles son esas necesidades que se presentan entonces para esta etapa? Sí, bueno, desde que tuve el accidente, como le dije, perdí todo, pero le doy gracias a Dios de que me tiene acá con vida, realmente me tiene con vida, se me tiene con una mentalidad bastante fuerte, que sí hay momentos donde uno se agüeva o se bajonea, pero nunca me he rendido y siempre he tenido desde el momento que a mí me dijeron, mira, María Paula, usted ya no va a volver a caminar, porque así me lo dijeron muy crudo, y yo le dije al doctor, está bien. Yo lo único que lo hago es que lo dejo todo en manos de Dios y la voluntad de Él. Y él me dijo, me hace María Paula, pucha, qué fuerte eres mentalmente, ¿verdad? Que pensé que, bueno, personas más grandes que tú lo toman tan diferente, ¿verdad? Y yo le dije, es que la verdad, en el deporte en el que yo estoy, todo, cualquier cosa puede pasar. Y uno como piloto, tanto internacional como nacional, ha visto hasta accidentes de muerte, ¿me entiendes? Entonces, mientras yo le dije, y mientras yo esté con vida, y todo bien, aquí vamos fuertes, ¿verdad? Se viene lo que ya empieza lo que es la rehabilitación, se empieza ya el tema de que mi lesión es una lesión medular a nivel torácico, un desplace en la vértebra T6, T7, y fue una lesión pequeñita, o sea, fue una lesión de un desplace de 3 centímetros que hizo que tocara la médula y se desconectara prácticamente todo, pero gracias a Dios he ido evolucionando, he ido teniendo sensaciones, gracias a mi familia, ¿verdad? Que me pagan ahí, ¿verdad? A unas terapias por aparte, porque la caja a uno le dan unas terapias, pero son 2 horas y no es como la atención adecuada, ¿verdad? Porque son Sí, muchos pacientes. estás en una fila de gente. Es Necesitas más correcto. continuidad, Ajá, constancia. entonces de ahí con mucho esfuerzo ahí uno va pagando esas terapias que al final semestral casi que es un $500,000 pero gracias a la clínica ahí nos han dado como ese chance de irlo pagando poco a poco, de que hay personas por fuera que del motocross que han hecho campañas, que me han ayudado y así. Se viene el tema de que pierdo el control de esfínter, donde necesito usar pañales, hay gente que me ayuda y así, entonces, ha sido un tema de gastos aún más de los que uno estando normal tenía. Ahí nuestra idea es, bueno, y te agradecemos la transparencia con la que nos contás esto, porque realmente el objetivo es que mucha gente te quiera apoyar y que entonces sepa que pueda hacerlo y cuáles son esas necesidades que existen para que puedan apoyarte. Por un lado, los que quieran hacer algún tipo de donación, vamos a poner por ahí en el copy los datos de a dónde pueden apoyarte, con quién se pueden comunicar y demás. Pero Ranger y yo comentábamos, no, pero es que a María Paula hay que buscarle trabajo. Sí, yo creo que María Paula... Ocupamos ponerla a trabajar y ya vimos que ya lo está haciendo como comentarista. El conocimiento tuyo, la experiencia, yo creo que seríamos nosotros ya ingratos o de no aprovecharla, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que los golpes tuyos, las victorias, las caídas, las derrotas y todo lo que sufriste en pista es una información que es muy rica y que desgraciadamente en Costa Rica no todos los entrenadores, preparadores o gente que ayuda a pilotos a entrenarse tiene. Y yo creo que la experiencia que vos tenés, yo creo que es riquísima para las chicas, primeramente, porque también vuelvo a un tema de que para algunas muchachas, niñas que están entrenando, de pronto hay un choque emocional que un hombre llegue y le explique cómo hacer las cosas. Y vos lo viviste en tu proceso, y que sea una mujer la que venga y le explique a la chica, mire, cómo hacerlo. Yo creo que es algo, y abrir aquí la invitación a todos los papás que tienen niñas corriendo, que quieren correr. Y María Paula
7 títulos nacionales, un Nada más. latinoamericano Nada más y nada y menos. muchas cosas, y que vive y que suda motocross y que vivió motocross y que está metida en el motocross. Yo creo que es la invitación a la gente que Coach de aprovechen. lujo, Sí, una ahora psicóloga imagen, también. una imagen súper buena para marcas, ¿verdad? Una imagen de trabajo, de constancia, de crecimiento, aguerrida, como digo. Así que todos esos que a veces andan buscando marcas, que andan buscando, bueno, con qué personas realmente inspiradoras quiero relacionar a mi marca, quiero relacionar a mi producto. Bueno, esa era parte, Mari, de lo que queríamos, por lo cual queríamos tenerte aquí para decir, bueno, Ahora que era en diciembre, que estamos ya cantando diciembre, todas estas charlas motivacionales que ocupan los equipos así de que trabajo. vamos a poner toda la información aquí mismo en la publicación del podcast, ¿verdad? Para que todas esas personas que ahorita se les está encendiendo el bombillo y decir, uy, sí, qué lujo tener a María Paula, pues ya nosotros le estamos ofreciendo. Pues, no, bien, bien. Aquí la idea es aprovechar. Yo creo que como yo decía, hay mucho potencial. La experiencia es algo que no se puede comprar, no se estudia. Uno puede leerse 20 manuales, pero yo creo que comer tierra, como ha comido María Paula, Dicen yo creo que lo comido y lo bailado, yo diría lo corrido lo comido y lo bailado. es lo que vale. Sí, bueno, la verdad que yo estoy muy agradecida con esas personas que, como le digo, que hicieron eso posible para yo estar como comentarista, ¿verdad? En el campeonato nacional. Ahora que hace poquito estuve también narrando la Copa KN1 que la realizó Keylor Navas. Para mí, es un orgullo, ¿verdad? Porque, bueno, yo jamás me vi en esa posición, pero siento que al final la experiencia que tengo, la comida de tierra, como dice Ranger, ¿verdad? Es bastante grande que, lastimosamente, desde que se fue Bumpy, todo cambió y ahora darle un sazón diferente a las carreras es bastante bonito. Creo que uno de mis sueños es estar ahí, ¿verdad? Como en los X-Nights, así, ¿verdad? Ahorita estamos deseando ir porque como ahora se va a realizar lo del Supercross y todo eso, estamos ahí como que ya que está de que yo quiero que usted vaya, yo quiero que usted esté, yo quiero que eso, yo quiero... Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Intentando estar en esos eventos, para no, digamos, como para no alejarme de lo que realmente me llena. Totalmente, ¿Cuál Pau. es cómo es el nivel del motocross ahorita? Ya que hablas de eso, ¿cómo ves el nivel y a dónde te estás viendo vos en los próximos años? A nivel femenino, el nivel está bastante bajo. Está bastante bajo desde que lastimosamente me pasó esto. Como que las chicas se apagaron totalmente. Pero aún así hay nivel, ¿verdad? ¿Hay material para trabajar? Sí, exacto, hay nivel, creo que pueden mejorar aún más, ¿verdad? Pero de ahí todo eso es, como le digo, depende de la mentalidad de cada piloto. Yo fui una piloto que ahí en mi trayectoria, la mayoría de carreras fueron con hombres. Fueron con hombres. Yo estuve con Fabricio Chacón, estuve con Yarod Vargas, con Justin Alvarado, con un Adrián Agüero. O sea, fueron pilotos duros, ¿me entiendes? Entonces, mi mentalidad fue como, yo soy como ellos, decía yo. Me acuerdo que ellos llegaban y tal vez yo salía adelante y en la parrilla salía, decían, apostemos quién sale primero. Y en la Pre MX2, cuando subimos a Pre MX2 todos, fue bastante tenso porque yo siempre era la que puntuaba la parrilla, salía ese whole shot, ¿verdad? Y fue muy bonito porque prácticamente yo me fogué con ellos, no tanto en la categoría femenina. Nos ganó el tiempo. Sí, qué éxito. Yo estoy aquí que hablaría 2 horas Sí. más, pero ya nos van a apagar las luces y nos van a echar. Así que, Pau, voy a cerrar diferente. No quiero un mensaje final. Quiero que te presentes. Quiero que cerres este podcast diciendo quién es María Paula, para dónde va María Paula
Ya que estamos en tiempos de política. Y ya que estamos Sí, en política. sí, sí. Sí. Hola, soy ¿Para María dónde va Paula, María vote por mí. Paula? Solo al final no diga, vamos no para vote. adelante. Bueno, mi nombre es María Paula Saborío, tengo 25 años, actual campeona nacional de motocross, ¿verdad? Este año ya entrego mi título nacional a la próxima campeona, ¿verdad? Y nada, mi mentalidad está para volver a caminar y espero que ustedes estén en ese proceso, ¿verdad? Y lo logren ver. Y nada, esa es mi mentalidad, ese es mi objetivo ahorita. Y sé que Dios me va a dar ese milagro. Gracias, Pau. Muchas gracias, Pau, por el Gracias, mensaje, Renzo. por la inspiración. Y nuevamente la invitación a todas las marcas, personas, padres de chicas, padres de chicos que quieren tener que su piloto, que su pilota mejore nivel. Tienen aquí no solo una muy buena entrenadora deportiva, tienen una persona que les va a enseñar a cómo luchar contra la vida. Porque si ella se caía en las carreras, aunque no llegaba en la moto y se volvía a montar y ganaba, también tuvo golpes un poco más duros y aquí está hoy contándonos esta linda experiencia, esta linda forma de enfrentar la vida y yo creo que además de entrenar deportivamente va a entrenar mentalmente a muchos y muchas chicos y chicas. Gracias por inspirarnos siempre, Pau. Es lo que siempre te vamos a agradecer. Y nos esa vemos, inspiración. nos vemos en las pistas. Y nos vemos en la pista. Así es, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por tenerme acá y por tomarme en cuenta por segunda vez. Para mí es un honor estar con ustedes. Y nada, mandarle un saludo a Beatriz, que lastimosamente La esperamos, la extrañamos hoy. sí, y nada, de verdad que muchas gracias y nada, Los aquí esperamos estamos. en la próxima edición de Stop and Go con más historias, más cosas para aprender, para crecer y para seguir disfrutando del deporte motor, que es lo que tanto nos encanta. Muchas gracias por acompañarnos.